Buenos días. ¿Qué les parece si en esta mañana vamos a lo espiritual, a orar? ¿Verdad? Fuera de Él, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos hacer. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Siempre que abras tu Biblia, esfuérzate por tener esto en mente, de que Dios ilumíname. Dame luz en tu luz para entender la palabra, porque recuerden que es una revelación de parte de Dios. Dios necesita mostrarnos lo que está detrás de la Escritura. Muchos pueden leer la Biblia, pero si no entienden lo que están leyendo, ya hablamos, me parece fue en esta clase, ¿verdad? Que hay muchos que leen pero no entienden y se van y siguen leyendo, pero nunca entienden exactamente con claridad lo que se dice, y eso es muy importante para nosotros los cristianos. Amén. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti en esta mañana muy agradecidos, primeramente porque tus misericordias sí son nuevas cada mañana, y no solamente son nuevas, sino que traen bendición, frescura a nuestras vidas, llenas de oportunidad para seguir aprendiendo y conociéndote más. Pedimos que en esta mañana nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual sea alumbrado a través de tu luz y tu Espíritu Santo. Danos la inteligencia, la sensibilidad para estar atentos a tu palabra y poder entender, Señor, lo que escrito está. Queremos conocerte más, queremos conocer tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tema número 11. Tema número 11. El misionero de Cristo. El misionero de Cristo, ejemplo de entrega y ejemplo de entrega. O sea que un misionero de Cristo debe de ser una persona que se entrega completamente o a la mitad. ¿Usted qué piensa? Completamente, ¿verdad? El misionero de Cristo, ejemplo de entrega. Filipenses 3, capítulo 3. Vamos a comenzar del versículo 3 hasta el 9. Ya habíamos cubierto la otra semana advertencia contra los falsos, que era del capítulo 3, del 1 al 4. ¿Recuerdan? Pero es importante volver a retomar el 3 para que entiendas y tengas una claridad de lo que está sucediendo en el 5, 6, 7, 8 y el 9. Entonces vamos a estudiar del 3 al 9. Amén. ¿Ya está ahí? Digan amén. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice, pues yo más. Y luego ya nos da ahí su currículum, ¿verdad? Después de que Pablo había expuesto a los falsos misioneros judaizantes del 1 al 3 y haber expuesto su religiosidad, llamándolos perros, pero en forma despreciativa, debido a que ellos, los judaizantes, consideraban a todos los gentiles como animales. Ahora
Ahí mismo Él les devolvió el mismo desprecio, exponiendo también que eran malos obreros, que estaban atentando contra los fundamentos del Evangelio, al igual que confiaban en su religiosidad, o sea, en las obras externas, por ejemplo, la circuncisión, para ser salvos. Los judaizantes hacían gala de sus raíces hebreas, se creían la nata y la leche, se creían la última Coca-Cola en el desierto, por decirlo así. Ellos pensaban y creían que porque participaban y practicaban los mandamientos de la ley ceremonial y ritual, las cuales eran obras solo externas, pensaban que ya con eso eran salvos. Creían que haciendo estas cosas ya estaban justificados delante de Dios. Ya fui, ya canté, ya aplaudí, ya di mi ofrenda, ya soy salvo, ya soy buena gente. Y hoy así muchos tienen un pensamiento. Mucha gente, millones piensan: ya fui, ya me puse mi velo, ya hice 15 Padres Nuestros, qué sé yo, o incluso cristianos, no vayamos tan lejos. Ya fui, ya canté, saludé al pastor Chuy, ¿verdad? Y canté con todos y aplaudí, hasta brinqué, me eché unos brinquitos de aleluya y ya cumplí. Y piensan que eso ya los hizo salvos. La Biblia no enseña eso, ¿verdad que no? Eso es parte de una gratitud que el cristiano debe de tener. Vamos a comenzar aquí en el 3. Dice: nosotros los que creemos en Jesucristo, Pablo les dijo, somos los verdaderos circuncisados. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? Pues fue en su cuerpo, fue en Cristo que Él fue molido, abatido, que nosotros fuimos ¿qué? Redimidos, liberados. Por eso nosotros adoramos a Dios, dice, movidos por su Espíritu Santo. Dice, por eso nos gloriamos en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos gloriamos en ese sacrificio tan perfecto, dice, y no hay en nada más. Y luego el versículo 3, la última parte, dice: y no ponemos nuestra confianza en la carne. O sea, no confiamos en las cosas externas, ni en las buenas obras, mucho menos en nosotros mismos. Nosotros los que creemos en Jesucristo, está diciendo, no ponemos nuestra confianza, o sea, nuestra fe, participando de los rituales, practicando en ceremonias religiosas o en nuestras buenas obras para la salvación. Versículo 4 dice: porque si así fuera, pues también yo tengo razón de qué confiar en la carne. O sea, algunos piensan que tienen de confiar en la carne. O sea, si algunos creen que deben de confiar en esas cosas, dice, en las buenas obras externas, dice, pues yo más. Pablo comienza a darnos su comprensión personal del Evangelio y nos dice: si de lo que se trata es de hazañas y marcas de prestigio, si lo que se trata es de nada más religiosidad, dice, pues desde el punto humano, dice, ahí les va mi currículum o mi ridículo. Y empieza en el versículo 5, dice: circuncisado al 8º día. Dice, ahí les va. Él aquí le está hablando a los judaizantes. La carta va dirigida a los filipenses para que ellos también pudieran entender. Dice, ok, si ustedes creen que se trata de hazañas, si creen que se trata de metas, si creen que se trata de la religiosidad, de practicar y participar, dice, pues ahí les va. ¿Cómo les ve? Yo fui circuncisado al 8º día. La circuncisión le había sido dada, ¿por qué? ¿Para salvación o por señal a Abraham? ¿Por qué? Fue por señal. ¿Recuerda? La circuncisión jamás les fue dada para la salvación. No salvaba. Les fue dada por señal del pacto de Abraham, para que toda su descendencia
fuera circuncidada, ¿sí? Para que fueran el pueblo literalmente. Y esto debería de hacerse a los 8 días de nacer. Génesis 17:12, anótele. Génesis 17:12. Ahí el Señor está hablando y le dice: de hoy en adelante todo varón entre ustedes será circuncidado a los 8 días de nacido. Palabra de Dios. Pablo está diciendo entonces: a mí me circuncidaron a los 8 días de nacer. Yo soy del pueblo de Dios. Yo no soy un gentil convertido. Yo no soy jalisquillo, ni colimilla, ni chilango. Yo no soy un extranjero. Cuando él dice que él había sido circuncidado al 8º día, nos está diciendo todo esto. Está diciendo: tampoco soy un ismaelita. ¿Se acuerdan Ismael, el hijo de Agar? Dice: tampoco soy un ismaelita. ¿Por qué? Porque ellos eran circuncidados a los 13 años. Ellos empezaron a hacer eso. Génesis 17:25. Anótele allí. Génesis 17:25. Dice: no, yo no. Dice: yo no soy ismaelita, no soy un gentil convertido, yo no soy un extranjero. Dice: no. A mí a los 8 días me circuncidaron. ¿Por qué? Porque soy legítimamente del pueblo de Dios. Desde mi nacimiento he mantenido los rituales, las ceremonias. Y luego después dice ahí mismo en el 5: ¿y qué creen? Y también soy del linaje de Israel. Soy del linaje de la familia de Israel. Soy natural, soy genuino, no estoy mezclado. Soy por 100% de la raza judía, de la familia de Israel. En otras palabras, yo soy descendiente de don Jacobito. ¿Saben quién es Jacobito, verdad? Jacobo. Dice: yo soy descendiente de él. Muchos podían decir que eran descendientes de Abraham o de Isaac, pero no cualquiera podía decir que era del linaje de Israel, de Jacobo. ¿Por qué? Porque fue en Jacobo que esta nación había sido fundada. Los ismaelitas también vinieron de Abraham, ¿sí o no? Pero no de Jacobo, no de Israel. ¿Se acuerdan que Jacobo, su nombre fue cambiado a Israel? Pues muchos venían de Isaac y pudieron haber venido de Abraham, pero no todos vinieron de Israel, de Jacobo. Los edomitas, otros. Los edomitas también habían venido de Isaac. Eran los hijos de Esaú, hermano de Jacobo, pero Dios había establecido su pacto ¿con quién? Pues con Jacobo, con Israel, fue con él. Pablo está diciendo: no solo soy judío de pura raza, no, yo soy del linaje de Jacobo. Yo no vengo de Isaac, yo no vengo de su hermano Esaú, no, yo vengo directamente de cuando comenzó el pacto con el padre Jacobo, Israel. Yo soy de las 12 tribus, o sea, soy 100%, les está diciendo. Y lo dice, y no solamente eso, dice: soy de la tribu de Benjamín. Ahí usted lo ve en el versículo 5. Dice: soy de la tribu de Benjamín. Yo pertenezco a esa tribu. Esa tribu era una de las tribus más élite. En otras palabras, de la aristocracia, de donde salió el primer rey de Israel. ¿Cuántos hermanos eran de Jacobo? ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos patriarcas? 12. ¿Verdad que fueron 12? Fueron 12. Pero él está diciendo: pero yo soy no cualquiera de los 12. Yo soy uno de los de la élite. Yo soy de la aristocracia
de donde viene el primer rey. Y que no se les olvide, yo llevo su nombre. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Pepe, Jacinto. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? ¿Cómo? Saúl. ¿Y cómo se llamaba Pablo? Saúl. Si no se les olvide, y llevo su nombre. O sea que él era 100%, dice, soy 100% de la tribu de Benjamín. Dice, después el nombre, dice, yo me lo cambié a Pablo, pero su verdadero nombre es que Saúl de Tarsos, porque él era del pueblo o de la ciudad de Tarso. La tribu de Benjamín, mis hermanos, era una de las más notorias y reconocidas en todo Israel. La tribu de Benjamín ocupaba un lugar especial en la aristocracia de Israel, porque Benjamín había sido hijo de Raquel. ¿Se acuerdan de Raquelita? Raquel, mis hermanos, era la esposa preferida de Jacobo. Fue por la que él decidió casarse la primera vez. Dice, chale, por esta chava yo trabajo 7 años, me los aviento, y con los ojos cerrados. No, hombre, la Raquelita lo tenía arrastrando el piso. Pero después ya ve lo que le hicieron, ¿verdad? Le dieron gato por liebre. Le dieron a la más mayor, le dieron a Lea. Y dice, no, qué gacho. Dice, pues yo quería a Raquel. Pues trabájame otros 7 años. Y luego la miraba y dice, chiquilla, no le hace. Y con los ojos cerrados dice, y ahí van otros 7. ¿Cuántos trabajó para obtener a Raquel? 14. O sea que él no era de cualquier tribu, venía de Raquelita. Era benjamita también ella. ¿Sí? Era la preferida de Jacobo y fue el único de los 12 patriarcas, escúcheme, Benjamín, que nació en la tierra prometida. No se lo sabía, ¿verdad? Él fue el único que nació en la tierra prometida. Los demás no. Son 12 patriarcas. Los 11 no nacieron ahí en la tierra prometida. El único que nació ahí era Benjamín, era Benji, era el más chiquito en aquellos tiempos. Así le decían de cariño, Benji. Es que así es en inglés, Benjamín. Ahí usted lo puede ver en Génesis 35, 17, que él nació en la tierra prometida. Entonces la tribu de Benjamín fue la única que permaneció. No solamente eso, mis hermanos, permanecieron fiel a la tribu de Judá. Cuando volvieron del exilio de los 70 años que duraron en cautiverio, cuando volvieron, la tribu de Benjamín, ellos permanecieron fieles a la tribu de Judá. Siempre fieles, siempre ahí, mis hermanos. Y en tiempos de guerra, ¿quién cree que era la más filuda? La tribu de Benjamín. Tú lo puedes ver en Jueces capítulo 5 versículo 14. O sea que esta tribu de Benjamín no era una de las, habían 12 patriarcas. Estaba Neftalí, Zebulón, pero casi no son muy mencionadas. Benjamín es así, donde quiera anda de Benjamín. Benjamín acá, Benjamín allí, Benjamín. ¿Por qué? Porque era una muy reconocida, muy notaria, se puede decir. Todos sabían de esa tribu. Y cuando Pablo estaba diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín, estaba diciendo, no soy un israelita de tantos, sino que pertenezco a la aristocracia, porque de ahí venían reyes y príncipes. Si tú estudias la vida de los reyes del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hubo varios reyes que vinieron ¿de dónde? De la tribu de Benjamín, no de Neftalí, no de los otros. Entonces él está diciendo, si supieran de dónde soy, yo vengo de Donald Trump, qué sé yo, ¿verdad? Pues es lo que, y luego dice en el 5 todavía dice,
y hebreo de hebreos, fíjate, dice, soy hebreo y descendiente de puros hebreos, soy 100%, dice, no hay nada mezclado en mí. Mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos, es más, escúcheme, dice, todos mis antepasados fueron 100% hebreos. Yo no soy jalisquillo ni mezclado. Toda mi descendencia, todos mis abuelos, todos son hebreos de hebreos. Está fuerte eso, está pesado. Muchos, escúchenme, mis hermanos, el decir esto, que él era hebreo de hebreos, no quiere decir que era un verdadero israelita, un hebreo. Déjame te lo explico. Tú puedes decir que eres mexicana o mexicano 100%, como yo, padre tejano, mexicano, madre jalisquilla, y yo pues ahorita te lo explico para que me entiendas. Mexicano, soy 100%, ¿sí o no? En mis venas. Bueno, pero eso no quiere decir que esto me hace un verdadero mexicano. Mira, muchos judíos habían sido dispersados por todo el mundo. Había judíos en todas las naciones, en muchas ciudades y en todos los pueblos por todo el mundo. En Roma había casi 12 millones de judíos. En Alejandría, en Egipto, por allá, había cerca de 2 millones. En Jalisquillo había algunos miles, no se crea, broma. En muchas partes de aquellos tiempos había judíos por donde quiera, mis hermanos, ¿sí? Todos estos tenían las mismas costumbres religiosas, tenían las mismas prácticas, tenían todo igual, no se mezclaban con nadie. Pero ¿qué cree? El problema es que muchos de ellos olvidaron su propio lenguaje ancestral. No hablaban ¿qué? Hebreo. No lo hablaban. Unos hablaban, ¿qué bandañero? El que no tranza no avanza, pero eran judíos. Otros, sí vale, no vale, eran de Vallarta. Ya ve que cada país y nación tiene sus propios dialectos y costumbres. Sabrá Dios los de Puebla y todo, ¿no? Bueno, pues ellos, eso sucedió con muchos. Eran hebreos, eran judíos, pero ya no eran ¿qué? Genuinos, habían perdido su lenguaje. Es como yo. Ya ve cómo a veces para decir tlacle, claplacle, ya ve, ¿qué pasó ahí? Digo que soy 100% mexicano, pero ¿por qué no puedo decir tlacle, placle? Está muy larga. Y ustedes, algunos son bien fluyentes, algunos también batallan, ¿verdad? Pero es como yo. ¿Y ese chicanillo qué? Porque fui criado en Estados Unidos. Entonces perdí mi lenguaje español, perdí la esencia. Entonces ustedes son más mexicanos que mira nomás este pocho, pero soy mexicano. Tengo en mi sangre 100% sangre mexicana. ¿Sí me entender? Pero usted dice, no, tú ser gabacho, tú ser pocho. Y así pasa, mis hermanos, con estos. Pablo entonces no solamente era judío de pura raza, sino que también hablaba hebreo. Aunque había nacido en una ciudad gentil llamada Tarsos de Antioquía, que pertenecía a Roma, o sea que él era un ciudadano romano. Pero él era hebreo de hebreos y hablaba en hebreo. Él había mantenido su lengua ancestral. Hechos 21:40. Hechos 21:40. Se levantó un día delante de los judíos y comenzó a hablar en hebreo, y todos, ¡oh! Mira. O sea que para muchos era de sorpresa. Mira qué bien habla el hebreo. Y tú, yo no le entiendo. ¿Qué dice, chico? No sé, coño, pero yo también soy hebreo, pero soy cubano. Pero no le entendían. No le entendían. Y otros sí le entendían.
Decía, no, este sí está pesado. Tenía todas las credenciales, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces Pablo había sido un hombre estudioso, preparado, mantuvo su cultura, su lenguaje, todos sus rituales, ceremonias, participó todo desde chiquitín, mis hermanos. Y luego el número 5, dice ahí en el versículo 5, en cuanto a la ley, dice fariseo. Pablo, mis hermanos, se había educado, se había preparado para ser fariseo. Este era uno de los logros humanos que él había cumplido. En Hechos 23, versículo 6, Hechos 23, 6, dice ahí, yo soy fariseo. Y luego fíjate lo que dice después, dice, hijo de fariseos. O sea que él no solamente fue fariseo, se preparó para ser fariseo, sino que también era ¿qué? Hijo de fariseo. O sea que su papá no era un jalisquillo, también era un hombre preparado, también era un hombre estudiado. ¿Para qué? Para ser fariseos, mis hermanos. Dice en el versículo, en Hechos 26, 5, Hechos 26, primero fue Hechos 23, 6, ahora Hechos 26, 5. Dice, yo viví fariseo. Y esta era una de las sectas más rigurosas. Dice, yo viví como los fariseos. Los fariseos eran una de las sectas más grandes y reconocidas en aquellos tiempos. Eran hombres que defendían la ley de Moisés y la guardaban. Eran celosos de la ley. Simplemente para ser parte de ellos tenías que demostrar el celo y perseguir a aquellos que iban en contra de sus tradiciones, costumbres y leyes de Moisés. O sea que se está poniendo más aquí pesado. Dice, ¿y qué crees? Y soy fariseo. No era un judío nada más ahí, no, dice. Y luego dice en el versículo 6, Filipenses 3:6, dice, pero en cuanto a celo, perseguidor. Esta palabra perseguidor significa fui un cazador. ¿De qué? Dice, de la iglesia. Para un judío, escúcheme bien, hermano, para un judío el celo, era la cualidad más elevada de la vida religiosa. ¿El qué? ¿Ya están despiertos o tienen hambre? ¿El qué? El celo. El celo era la cualidad. Esto va a venir en el examen, les voy a hacer 100 preguntas. El celo era la cualidad más elevada para los judíos de la vida religiosa. Finés, un hijo de Aarón, había salvado al pueblo de Israel de la ira de Dios. O sea que el pueblo de Dios hizo algo indebido. Y este joven, Finés, era hijo de Aarón. Él hizo algo, mis hermanos. ¿Qué hizo? Él, mis hermanos, tuvo celo por las cosas de Dios. Y cuando Dios miró el celo de Finés, apartó su ira. O sea que a todos les iba a dar. Y cuando miró el celo, dijo, no, por amor a Finés, porque él tiene celo. Dice, no lo voy a hacer. Números 25, 13, del 11 al 13, perdón. Números 25, del 11 al 13. Y después de que él mostró este celo, Dios le dio un sacerdocio perpetuo de parte de Dios, porque había mostrado ese celo por él. Cuando Dios miró ese celo, dijo, ¿sabes qué, Finés? Dice, vas a tener un sacerdocio, dice, perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Forever and ever. Dile a tu vecino, dile, forever and ever. Para siempre. Para siempre. Dios, mi hermano, se agradó porque vio ese celo en él. Mira lo que dice el Salmo 69, versículo 9.
Salmo 69, versículo 9, dice: me consumió el celo de tu casa. ¿De quién está profetizando ahí? De Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, la tercera vez que Él fue voluntariamente a celebrar la Pascua? Cuando Él estaba pequeño lo llevó su mamá de la mano, y luego la segunda vez en las escrituras, en los evangelios, también fue llevado por sus padres. ¿Se acuerdan que un día se les perdió? Bueno, fue cuando lo llevaron y a la avenida, pues Él se quedó ahí en la iglesia. Fueron a celebrar la Pascua, pero ya la tercera vez Él fue solo. Tarde que temprano tú tienes que ir solo. Alguien te trajo a la iglesia, pero después como que tienes que ir ya personalmente, ¿sí o no? O alguien te trajo esta mañana: ándale, chuchis, vente. No, hay que hacerlo personal. Bueno, Él llegó y Él fue, mis hermanos, ya adulto, fue personal. ¿Y qué fue lo que encontró en la iglesia, en el templo? A los tianguistas, ¿recuerdan? Y andaban vendiendo las palomas y los corderos. Y luego y miró ahí el cambio del dólar. Dice: pero si el dólar está, ¿cómo está ahorita? 17.70 ahorita. Por eso ni voy. Está 17.70. Pero ellos, los judíos en ese tiempo, dicen: no, está a 10 pesos. Y se los estaban transeando a la gente. ¿Y cuánto por la palomita? Las palomitas costaban, ponle 25, cuestan 80. No, hombre, estaban haciendo un big business. Era un tianguis. El tianguis no comenzó aquí en el baratillo, eso lo inventaron los judíos. Y Jesús miró todo eso. Y luego algunos de los sacerdotes tenían sus propios puestos. Hermana, póngase allí. Ellos tenían sus propios puestecitos allí. Y Jesús entró y miró. ¿Y qué le entró? El celo por tu casa. Dice: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes lo han convertido en una cueva de tranceros. Dice: bola de tranzas. Pero es que el que no tranza no avanza, Jesús. Y que agarra una cuerda y la hace de látigo y empezó a tirar todo, ¿sí o no? Jesús tenía celo por las cosas de Dios. En vez de haberlos encontrado orando a las hermanas, en vez de haber encontrado al pueblo humillado, arrepentido, dando gracias, los encontró haciendo business. Dice: no, si esta es la fiesta de la Pascua, es para que estuvieran con gratitud. Y los encontró a cada uno haciendo de lo suyo. ¿Te imaginas que el Señor viniera hoy? ¿Cómo encontraría a muchos? Pues el celo le entró, mis hermanos. Un celo ardiente por Dios. Era la cima de la religión judía. Y Pablo había sido un judío tan celoso, escúcheme, que destruía a todos aquellos que atentaban contra las leyes de su Dios, mis hermanos. Esto era algo que Pablo nunca pudo olvidar en su vida. Él perseguía a la iglesia, era un cazador de los cristianos. Si ustedes y yo viviéramos en aquellos tiempos, no, hombre, ya miro a Pablo. Pablo, ¿a dónde llevas a la hermana Lluvia de las Greñas? Ahí, pues la llevo ahí, dice, para que sea puesta en Puente Grande. Él estaba en contra, era un cazador. Y a los hermanos los agarraba y puro zape, órale, a la cárcel. Nunca lo pudo olvidar, mis hermanos. Hechos 22, del 2 al 21. Hechos 22, del 2 al 21. Hechos 26, del 10 al 11. Hechos 26, 10 al 11. Luego también en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 8 al 18. Y luego también en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pablo no se cansaba de hablar de su vergüenza, de cómo él perseguía, cazaba a los cristianos. Es algo que nunca lo pudo olvidar, mis hermanos. Por eso es que lo menciona tantas veces. Yo perseguía a la iglesia, yo hacía esto.
yo era esto. No lo decía por, ay, esto. Cuando yo les digo a ustedes, estuve como 13 años en la prisión, no lo digo por presumir, lo digo por vergüenza de todos los años que se roban, se pierden. ¿Sí me doy a entender? Y así Pablo dice, no hombre, yo perseguía a la iglesia, era un cazador de los hermanos, y esto lo avergonzaba. Su celo por la ley de Dios de Pablo, dada a Moisés, era una demostración de su descontentamiento en contra de la iglesia de Cristo, pues él era uno de los fariseos que más la acechaba, los perseguía y los metía en la cárcel, mis hermanos. Pablo dice, en cuanto a celo, dice, agárrense, porque yo era bien celoso de las cosas de Dios. Qué bonito, ¿no? Ser celoso por las cosas de Dios. Como ministro, mis hermanos, vieran cómo me cae gordo también a mí. Me cae mal, hermanos, que anden enseñando cosas que no están en la Biblia. Pero me enchila, pero no peco. Enojaos, pero no ¿qué? No pequéis y no nos hagáis. Te puedes molestar. Jesús tenía una ira santa ahí en el templo. Te puedes enojar, pero su enojo de Jesús era justo, ¿sí o no? Hoy me enojo yo en la iglesia y dicen, el pastor se enojó, anda en la carne. Así me dicen algunos. Se enoja, mira nada más, trae cólera, hasta humo le salió. Pero les digo, sí, pero es una ira santa. Ay, sí, ¿cómo que no? Lo que acabas de hacer, oye, es adulterio. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaude, que te dé mole, que te toque mariachi o qué? Sáquese de aquí. Ay, le falta amor. Amor te voy a dar la extensión con la vara, ¿sí o no? Es que sí hay un enojo justo, sí hay una ira justa. Cuando su niño quebra la ventana del vecino y usted le da sus buenas, ¿no es algo justo? Pues también el Señor tiene una ira santa, justa. Y ese es el celo que él tenía, mis hermanos. Versículo 6, Filipenses 3:6. En cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, mire, yo quiero que usted entienda, había dos tipos de leyes, ¿sí? Número uno, no me mire, anótele. Número uno, había la ley de los 10 mandamientos que son moral. ¿Se acuerda? No robarás, no matarás, ¿sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Estos son los 10 mandamientos, pero son morales. Son 10 mandamientos morales. Esa es la primera ley. Pero había otra ley, que era la ley ceremonial, la ley ritual. Había dos tipos de leyes en Israel, ¿sí? Que era la moral y era la religiosa. La ritual y ceremonial van de la mano. Que la circuncisión, que los panes sin levadura, que sacrifica una paloma, que tienes que sacrificar un macho cabrío por tus pecados. Todos esos son parte de la ley que ceremonial y ritual, no de la moral. Son dos aparte. Y esa es la que estamos hablando, que Pablo le tiró a los judaizantes, que porque participaban de la ley ceremonial y ritual de los primeros versículos, ¿sí? Entonces no hay una acusación. Pablo está diciendo ahí, mis hermanos, que él pues, era parte de esas leyes. Y no, en el versículo 6 dice ahí, pues en cuanto a la justicia en estas leyes, o sea, en cuanto a la justicia, ¿cuál justicia? Pues de las leyes ceremoniales, rituales, pero también morales. Está diciendo, soy ¿qué? Irreprensible. En cuanto a las leyes, dice, acuérdense, yo a los 8 días,
Y yo las leyes rituales, ceremoniales, dice, soy irreprensible. Pero también dice, me esforcé mucho por mantener las leyes morales. Si soy irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Significa la palabra irreprensible sin culpa grave alguna. O sea, Pablo está diciendo, no hay una acusación grave en mi contra, nadie me puede culpar de algo grave. Siempre he cumplido, siempre he participado, practicado y obedecido todas. Así que Pablo enumeró todos sus logros, que él había sido un judío tan leal que no había perdido su lengua natal, formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada, había tenido un corazón celoso, ardiente por lo que él creía que era la causa de Dios, había cumplido la ley ritual, ceremonial, de tal manera que no le podían reprochar nada. Dice, a ver, yo soy irreprensible, ¿de qué me puedes culpar? De que no estuve allí en miércoles de ceniza, ahí estuve. ¿No se acuerdan que traía muy no, qué? ¿Se acuerdan cuando teníamos que ir a sacrificar a las palomas? Ahí estaba. ¿A quién le bajé la señora? Dice, ¿a quién robé? ¿A quién transié? Ahí está mi mamá y mi papá, los he honrado. Yo soy ¿qué? Sin culpa, no me pueden reprochar nada. O sea que les está tirando a los judaizantes, ¿sí o no? Era un religioso, mis hermanos, entregado, devoto. ¿Sí se dice devoto? Devoto. Participó de todas las ceremonias, de todos los rituales. Si fuera por la gente romana, escúcheme, lo hubieran hecho el Papa San Pablo de Tarsos. ¿Por qué? Porque estaba bien recto el cuate. Un día el pastor Chuy le dijo a mi hermana Lulu, ellos van mucho para allá, para Estados Unidos, y en aquellos tiempos pues iba Chuy Mariscal, iba Chuy García, iba Julio Márquez, y mi hermana pues en su casa ella les daba alojamiento, ¿verdad? Entonces siempre que Chuy y Vicky todavía van, mi hermana es la que los recibe en la iglesia de Tejila, casa de oración, no tequila, Tejila, que significa alabanza, y ella los recibe y siempre pues los recibe con todo lo mejor. Y Chuy le dice un día, no, Lulu, si el cielo se ganara por las obras, tú ya tuvieras una mansión. ¿Por qué? Porque hace muchas obras buenas, ¿sí? Si la salvación, mis hermanos, se ganara por los logros, está diciendo Pablo, pues mucho más yo, dice, por ser un religioso devoto, por cumplir con todas las tradiciones y ceremonias y hacer buenas obras. Entonces dice, entonces ¿para qué necesitaríamos a Cristo si la salvación fuera por buenas obras? Si la salvación fuera nada más por ir y ponerte allí la crucecita y echarte la agüita, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Sí o no? Pero no es así, mis hermanos. Entonces ¿para qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. Pablo, como todos los judíos, así pensaban antes, mis hermanos, y hoy muchos así piensan todavía. Soy un buen cristiano, yo voy a casa de oración, canto, doy mi ofrenda, ayudo a la viejita a cruzar la calle, me porto bien, ayudo a mis padres y hasta me persino y me aviento 5 Padres Nuestros por la noche y 3 Ave Marías. Y remato con el Santo Niño de Atocha. Escúchame, nada de esto es el camino a la salvación, mi hermano, mi hermana. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús, mis hermanos, nadie. Pablo les dio y les dice a los judaizantes, miren, si ustedes dicen que confían en su carne por todo lo que ustedes participan, dicen, pues yo sí soy legítimo y desde nacimiento, y ya les expliqué todo su currículum que él nos acaba de dar. Era importante para que tú y yo lo veamos desde la perspectiva de lo que está diciendo, que va más allá, mis hermanos, de un simple hebreo, era un simplemente israelita. Nos está diciendo, cuidado,
yo soy de la aristocracia, yo vengo de un linaje muy importante, no es cualquiera. Y luego le dice, y en cuanto a las obras, fíjate, ¿quién de ustedes puede decir en esta mañana, soy irreprensible? Es algo fuerte decir eso. A ver, ¿de qué me culpan? Acúsenme de algo grave. ¿Quién? Levanten la mano. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y eso está fuerte, es ponerse delante de ellos y decirles, a ver, ¿de qué me culpan? ¿De qué me van a reprochar? No, yo soy fariseo de fariseos, hijo de fariseos. O sea, que andaba recto el hermanito. Era un hombre preparado, culto, no era uno que trabajaba por ahí nada más haciéndole a loco de judío. No, mis hermanos. Versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Todas las cosas que para Pablo eran de valor, ahora era por causa de Cristo, ya no tenían ningún valor alguno. Todas las cosas que Pablo había logrado, que había hecho, todo lo que él había considerado como buenas metas, buenos logros, cuando conoció a Cristo, las pasó a otra hoja. Ya no eran más importantes que Cristo. Cuando él conoció del Evangelio, cuando él conoció a Cristo, dijo, man, dice, ya todo lo que yo he hecho, de mi linaje, mis logros, mis metas, todo lo que yo alcancé, dice, ya no tiene importancia. Ahora para mí lo más importante es Cristo Jesús. Todas las cosas que él había creído que eran su gloria, ahora todas eran inútiles, ya no tenían ningún valor. Todo logro humano tenía que descartarse para poder aceptar la gracia gratuita. Ya ve que las palabras largas me confunden. O sea que para poder aceptar la gracia gratuita de Cristo, mis hermanos, tenía que dejar todo eso a un lado. Tenía que despojarse de toda pretensión humana, tenía que despojarse de todo honor para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los judaizantes, escúchenme, lo he experimentado todo, hasta el más alto nivel de los logros, de hazañas, pero ahora me doy cuenta de que son inútiles para la salvación. Ahora me doy cuenta de que fue por la gracia de Dios y no hay nada más. Pablo entendió que el único camino a la paz con Dios era abandonar el camino de los logros humanos y las buenas obras y aceptar el camino de la gracia de Dios. Versículo 8. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, mi curio, mi amo, mi soberano. Después de que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, ¿sí?, manifiesta que nada de eso ya no tenía ningún valor cuando se compara con el conocimiento de Cristo. Pablo aquí, mis hermanos, ahora lo más importante en su vida, ¿qué era? Conocer a Cristo. Muchos cristianos conocen el Salmo 23 y les gusta, algunos hasta lo recitan, pero la pregunta es esta: ¿cuántos de ellos conocen al buen pastor? ¿Cuántos? Un pastor fue a predicar a una iglesia, predicó el Salmo 23 y la gente aplaudió, bravo, le aplaudió y amén, gloria a Dios, qué bonito. Y después al año vino otro ministro, predicó el mismo tema, Salmo 23, y todos terminaron llorando. Se le acerca un joven y dice, pastor, hace un año vino un ministro, predicó el Salmo 23, dice, pero nadie lloró, nadie se quebrantó, nadie se arrepintió. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Dice, dice, es que él conoce el Salmo 23, yo conozco al buen pastor. Eso es lo más importante. ¿Cuántos conocen al Señor? Pero lo más importante es, ¿a cuántos de ustedes los conoce el Señor? ¿No lo cree? Dios me conoce. Dios sabe que soy su hijo. Sí lo sabe. Pero esa es la pregunta. Si para ti lo más importante en la vida
es solo lograr tus propias metas, hacer muchas hazañas, pero ninguna de ellas te llevan a conocer a Cristo. ¿De qué te van a servir en tu vida espiritual? Las metas son buenas, los logros son importantes, pero si esos son nuestra prioridad en la vida, si son lo más importante, hemos perdido la verdadera razón y propósito del cual Dios nos llamó y nos eligió. Dios, mis hermanos, nos llamó para que lo conociéramos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es Pablo, mis hermanos. Para eso fuisteis llamado. Pablo entendió que Dios quería que lo conociera, que lo entendiera, que supiera quién es Dios, cómo es Dios, que lo conociera íntimamente, personalmente. Dios, desde el Antiguo Testamento, su deseo fue y es que su pueblo lo conozca y que lo entendiera, mis hermanos. Jeremías 9:23, anótele ahí, Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere, mi hermano, en esta mañana, que tú lo conozcas, que tú lo percibas, que tú lo puedas ver y lo pruebes a través de una relación con Él y por medio de su palabra. Él quiere que tú sepas que tú puedes confiar en Él. ¿Es confiable Dios, sí o no? ¿Es confiable su palabra, sí o no? Entonces, ¿por qué algunos tiemblan? Te quedan 6 meses, dice el doctor. ¿Cuál reporte vas a creer? ¿El que viene de allá o el que viene de allá? No tienes lo que se necesita. ¿Cuál reporte vas a escuchar? ¿El que viene de tu suegra o el que viene de allá? Tú no eres nadie, dice la suegra. ¿Cuál vas a escuchar? ¿El que viene de allá o el que viene de allá? Pues el que viene de allá. Es lo que dice el Señor, ¿sí o no? Eso es lo más importante. Él quiere que tú, mi hermano, confíes en Él. El carácter de Dios es amor, bondad y misericordia y la fidelidad. Él siempre hace lo correcto y lo justo. Así lo ha dicho el Señor. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, ¿quién? Que mandó desde las tinieblas, dice, que resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? Que Dios mandó que la luz brotara de la oscuridad. ¿Para qué? Para que alumbrara nuestros corazones, para que pudiéramos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo, para que puedas conocerlo, para que puedas entenderlo, para que tú lo puedas percibir. Ay, yo tenía una corazonada, algo me decía en mi corazón y terminé haciéndolo. Escucha tu corazón, escúchalo. Dios te puede estar hablando, quiere que lo percibas. Él quiere que lo conozcas. Juan 17, versículo 3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan a la guadalupana. Perdón. Que conozcan a San Martín de Porres, ¿no? Que conozcan al pastor Tequito Tucash. No, dice allí, dice versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A Él, al Señor, dice, y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes tú has enviado. O sea, que te conozcan a ti. Lo más importante en la vida, mis hermanos, escúchame, es conocer a Dios.
es conocer a Jesús, pero de una forma personal, mis hermanos. Para eso nos llamó, para eso te eligió, para que lo conozcas a Él y a su Hijo amado Jesucristo, para que sepas para qué lo envió, para qué vino. Para eso, Efesios 1:17, Efesios 1:17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo aquí estaba orando por los efesios y les dice: yo estoy orando para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿El Papa Pío? No, en Cristo. Esta era su oración y siempre fue su oración por todas las iglesias, para que lo conocieran al Señor, mis hermanos. Yo puedo escuchar a Pablo cantando y diciendo: revélate a mí cada momento más. ¿Cuántos la han escuchado esa canción? Que pueda yo vivir conociéndote más. Aquí la cantan en casa de oración. Y yo puedo escuchar a Pablo, mis hermanos, a través de estos 2000 años, cantando, caminando: revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender conociéndote más. Ese era su anhelo, mi hermano. Pablo ya conocía a Cristo, pero quería conocerlo más y más y más y más. Entre más tú lo conozcas, más te vas a enamorar. Me dijo el pastor que me ayudó muchísimo de Estados Unidos, me dijo: Mando, dijo, va a llegar un día que tú te vas a enamorar de Jesús. Ha llegado ese momento, mis hermanos. Ya llegó. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo debe de ser nuestra meta final. ¿Cuántos dicen amén? Si tus prioridades están equivocadas, corrígelas, mis hermanos, ¿sí? Porque si hay algo más importante que tu relación con Cristo, entonces hay que corregirlo. Si lo más importante para ti es tus logros, tus metas, ya vas desviándote un poco. Son buenas, pero lo más importante es conocerlo a Él. Amén. Vamos a dejarle aquí, mis hermanos.